¿Cómo lo hago con el conserje de la noche que debe ingresar a las 23 horas a su turno, pero que por temas de traslado llega a la comunidad a las 21 horas, pues viene de lejos y por los toques de queda se viene antes? ¿Puedo dejarlo pasar 2 horas antes en el comedor de servicio o debo pagarle extraordinario? Ya, entonces, acá, el tema es, bueno, estamos a nivel nacional, digamos, con un toque de queda, desde las 10 de la noche. Entonces, ¿qué hacemos con el conserje que llega antes? El transporte público no está funcionando ese horario, empieza a funcionar a las 5:30 de la mañana. Lo que sí están funcionando, hay que tenerlo presente, son los colectivos, los taxis, porque ellos sí tienen autorización, digamos, si es que se saca de la comisaría para poder transitar. Entonces, ¿qué hace uno como empleador? Se provoca este problema. Acá, bueno, siempre yo les digo cuando hablamos del tema del COVID y todo lo que está pasando actualmente, que tenemos que tener mucho ojo porque no hay nada, digamos, tan sentado ni certificado. No hay nadie que tenga la verdad absoluta. Tenemos acá problemas que son de índole cotidiano y que la dirección del trabajo va a ir resolviendo a medida que se vayan presentando. Tenemos que tener presente que hay ciertos principios, como el principio prooperario, que es un principio a favor del trabajador, y que la dirección del trabajo se va a ir manifestando en ese sentido de una u otra forma. Y también los tribunales. Entonces nadie va a tener la verdad absoluta. Puede que alguien les diga, sí, ¿sabéis qué? Puedes sí, definitivamente dejarlo entrar antes y no pagarle horas extras. Pero hay que tener cuidado con ese tipo de respuestas. Yo les quiero mostrar, siempre los invito un poco, cada vez que tratamos de hacer las clases, por ejemplo, también en el colegio, de abrir un poco la mente, de decir, ustedes tienen que actuar como empleadores, y bajo ese punto de vista es importante que tengan ciertos principios y que tomen las mejores decisiones respecto a eso. Entonces, ¿qué es lo que dice el código? El Código del Trabajo dice que hay que pagar horas extras a un trabajador cuando esté a disposición de ellos. Eso es lo que señala el Código del Trabajo. Entonces, si tengo un trabajador a mi disposición, aunque esté en tiempo que no es dentro de su jornada ordinaria, yo tengo que pagarle una hora extra. Entonces, vamos a la consulta. Si la persona llega, el conserje llega, en vez de las 8 de la noche, llega a las 9, por ejemplo, y yo lo tengo ahí sentado y le digo, ¿sabes qué, Juanito? Siéntate un ratito ahí en la conserjería y abre la puerta cuando alguien venga y recibe los paquetes que vienen llegando, porque llega mucho el paquete últimamente. En ese caso, yo sí estoy teniendo al trabajador a disposición del empleador, por tanto, tengo que pagarle. Distinto es el caso, por ejemplo, si el mismo trabajador sabe que el trabajador Juanito va a llegar 2 horas antes, pero es súper amigo de uno de los residentes. Entonces se va a ir al departamento del residente a tomar un tecito. ¿Qué pasa en ese caso? Claramente, si el trabajador está tomando tecito con uno de los residentes, no está a disposición del empleador. Y en ese caso no tendría que pagarle como hora extra. ¿Ya? Esa es la primera pregunta. Acá hay un dictamen bien importante de la Dirección del Trabajo que después, si quieren, les puedo facilitar el material porque han salido varios dictámenes. Pero hay uno que es clave, que es el 1283, que es de 26 de marzo del 2020, de la Dirección del Trabajo, que habla un poquito de esto y que resuelve este tema, y que habla de que lo clave es ver si es que está a disposición o no del empleador, el trabajador en este contexto. Esa es entonces la primera pregunta. ¿Seguimos con la segunda? ¿Se escucha bien? Sí, claro. Sí. Todos lo escuchamos muy bien, Daniela. Ya, no estoy hablando sola entonces. No, en absoluto. Estamos poniendo mucha atención, por eso no te interrumpimos. Ya, qué bueno. Ustedes me interrumpen nomás si tienen alguna duda, ¿ya? Porque estas cosas pueden ser medias enredadas. Ya, después, nos vamos a la segunda pregunta que dice, ¿cómo procedo con un conserje por acoso sexual que la autoridad le indicó alejarse de la comunidad por 90 días? ¿Debo seguir pagándole el sueldo? Ya, contextualicemos esto. ¿Qué pasa acá? Tenemos una comunidad en la que hubo actos de acoso sexual. Puede ser acoso sexual o acoso laboral. La única diferencia es que el acoso sexual tiene contenido de índole sexual, ¿cierto? ¿Qué
hay que tener presente acá? El empleador, en este caso ustedes como administradores, actuarían como empleadores, tienen la obligación de cuidar no solo la vida y salud de los trabajadores, sino también de poder investigar los asuntos en caso de que tomen conocimiento de que hayan actos de acoso sexual. Importante acá, yo siempre les digo esto, a mí como empleador me importa y tengo que preocuparme no solo de los acosos que se produzcan de forma vertical, es decir, jefatura y trabajadores, sino que mi obligación como empleador también se extiende a las relaciones horizontales, es decir, entre trabajadores. Por ejemplo, si llega un trabajador y me dice, ¿sabe qué, señor administrador? A mí el señor Juan Pérez me está acosando sexualmente. Yo no le puedo decir, ¿sabe qué? Arréglesela a usted porque es problema entre ustedes. No. Acá es muy importante. Ustedes tienen que iniciar un procedimiento de investigación o tienen que derivar los antecedentes a la inspección del trabajo. ¿Dónde se establece este procedimiento de acoso sexual? Se establece en el reglamento interno. A veces los administradores me dicen mucho, pucha, qué lata tener un reglamento interno. Estamos hablando del reglamento interno de orden, higiene y seguridad, ¿ya? El reglamento interno es una tremenda herramienta. Yo les recomiendo utilizarla, tener bien cerquita el reglamento interno, a ustedes les sirve mucho, porque el reglamento interno tiene que tener establecidos todos los procedimientos que debemos tomar en caso de que tomemos conocimiento de algún tipo de incumplimiento. Por ejemplo, el caso de acoso. Entonces, vamos resumiendo. Yo tomo conocimiento de que hay un acto de acoso, ¿qué hago? Voy a mi reglamento interno, que previamente ya lo hice, lo revisé y está muy bonito, y veo y digo, a ver, acá hay un procedimiento. Usted, trabajador, tiene que informarme esto por escrito. ¿Me lo informó por escrito? Ok. Yo tengo un plazo de 30 días en total para poder investigar y poder tomar una determinación. O tengo el plazo de 5 días para remitir antecedentes a la Dirección de Trabajo, por ejemplo. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos preguntan en este caso? La inspección del trabajo ya determinó que había un acto de acoso. Es decir, hizo una investigación y la inspección del trabajo dijo, ¿sabes qué? Acá el señor Juanito Pérez sí incurrió en un acto de acoso respecto a uno de tus trabajadores. Ojo, la inspección del trabajo no sanciona, no tiene facultad para sancionar, no tiene facultad para meterse dentro de tu casa en el fondo, dentro de tu fuero interno, que es el cómo manejas tú como empleador el tema de trabajadores. Entonces, la inspección va a decir si hay actos de acoso y uno, como empleador, tiene la obligación de tomar medidas. La pregunta acá es... No, ¿puedo hacer una consulta? Sí, sí. Si esa relación o ese acoso es producido por el trabajador fuera del horario establecido, es decir, a través de una relación social, ¿sigue estando bajo el amparo nuestro? Depende. Sí va a estar bajo el amparo de ustedes, por ejemplo, si el acosador trabaja al lado del trabajador acosado. Ustedes tienen como obligación tomar medidas. Pero si fuera la relación con con una vecina o vecino. Ya, ahí se provoca un tema que es bien difícil. ¿Qué es lo que puedo hacer yo? Ahí no tenemos dos trabajadores, tenemos, por ejemplo, un vecino. Nosotros tenemos que tomar todas las medidas que podamos para mantener alejados a esas dos personas. Pero ahí más bien lo que tendría que hacer esta persona, esta víctima de acoso, digamos, es interponer una denuncia penal ante un tribunal penal. Pero ojo, que ustedes como empleadores tienen la obligación de informarles, de ver que lo hagan, de revisar en qué está y tratar de tomar todas las medidas que puedan respecto a eso. ¿Ya? Entonces acá la pregunta por la que partimos decía, ¿tengo que seguir pagándole el sueldo a alguien que debe estar suspendido por acosador en el fondo? ¿Ya? Acá es importante, la respuesta es, depende de lo que usted tenga en su reglamento interno. Si en su reglamento interno se establece como sanción que se le puede quitar parte de su remuneración, sí, podemos hacerlo, debemos hacerlo. Ocupen harto el tema del reglamento, no solo para el tema del acoso sexual y laboral, para todo sirve el reglamento. Por ejemplo, si voy a tomar algún tipo de medida correctiva respecto de un trabajador, si quiero, por ejemplo, amonestarlo, esa amonestación tiene que estar respaldada en algún lado. Yo no puedo decir, ¿sabe qué? Lo voy a amonestar porque se me acaba de ocurrir. ¿No? Yo tengo que amonestarlo porque usted incumplió el artículo tanto del reglamento interno que a usted se le entregó con fecha tanto y que usted firmó y recepcionó.
¿Ya? Esa es la forma que tenemos que actuar. Ojo acá, se escapa un poquito de esta pregunta, pero me interesa darles este tip porque es súper importante, y no solo ahora en tiempos de pandemia, sino que en general. Ojo con las dobles sanciones. Yo nunca puedo doble sancionar. Y tiene toda la lógica del mundo. Si yo, por ejemplo, le presto plata a alguien y no me la paga, ¿cuántas veces le puedo cobrar? Una, ¿cierto? Lo mismo pasa con las sanciones como empleadores. Si yo a usted lo amonesto, no lo puedo despedir por el mismo hecho. Ojo con eso, esta es una de las cosas por las que más se caen los administradores. Yo lo voy a amonestar y lo voy a despedir el mismo día porque lo pillé robando, por ejemplo. Cuidado con eso, o lo amonesto o lo despido, no hago las dos cosas. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, los invito entonces a revisar el tema de su reglamento y no confundir. Por favor, no confundan los reglamentos que tienen que ver con el reglamento de copropiedad. Hay cosas que son, bueno, y ahí Aníbal sabe muchísimo más que yo, de cuestiones de temas de copropiedad. Ese reglamento, el de copropiedad, está destinado a manejar las relaciones de la copropiedad, como su nombre lo dice. Acá estamos hablando de un reglamento de orden, higiene y seguridad que regula las relaciones entre trabajadores, entre el empleador y el trabajador. Acá nada tienen que ver la comunidad, no tienen que ver los vecinos no intervienen en este reglamento interno de orden, higiene y seguridad, sino que interviene el empleador. Y nuevamente una diferencia que a veces nos puede llevar un poquito a confusión. La ley dice, el Código del Trabajo, que lo obligatorio es tener un reglamento de orden, higiene y seguridad para aquellas empresas, entendida en sentido amplio, ustedes están dentro de empresas, que tengan más de 10 trabajadores. Pero el reglamento de higiene y seguridad es obligatorio para todas las empresas. ¿Cuál es la diferencia? Que una tiene normas de orden y la otra no, ¿ya? Pero, como les dije antes, los invito a ver el reglamento como un amigo, como una herramienta súper útil para poder tomar decisiones respecto a sus trabajadores. Ya. Nos vamos entonces ahora con la tercera pregunta. La tercera pregunta dice, ¿los pensionados se pueden acoger a la AFC? Tengo conserjes en esas condiciones y la comunidad está pensando en hacer uso de la AFC. Ya. Acá la pregunta tiene que ver con la Ley de Protección del Empleo, la famosa ley, ¿cierto? Esta ley establece tres hipótesis. Primero, el tema de suspender los contratos por acto de autoridad. ¿Qué significa eso? Que cuando hay una cuarentena obligatoria, por eso hablamos de acto de autoridad, se van a suspender de pleno derecho los contratos. Eso quiere decir que usted no tiene que hacer nada, se van a suspender. Y por tanto, el trabajador se va a ir directamente a cobrar al fondo de cesantía. ¿De dónde va a cobrar? Primero, de los fondos que éste tenga, y el subsidio del fondo solidario que estableció el Estado para esta contingencia pandémica. ¿Qué pasa con las personas que son jubiladas, por ejemplo? Si a ellos se les suspende el contrato, ellos no van a tener fondo de cesantía. La lógica de la ley es, independiente de que yo esté o no de acuerdo, ¿ya? Pero la lógica de la ley es que esas personas ya están jubiladas, ya reciben una pensión, y por tanto no tienen por qué tener fondo de cesantía, porque yo le voy a pagar a alguien que se va a quedar cesante, eventualmente, por una pensión que ya se le está pagando porque ya está jubilada. Ya, esa es la lógica. Pero ¿qué ocurre en la práctica? En Chile, lamentablemente, las pensiones son bajísimas. Entonces, tenemos a muchos trabajadores que, a pesar de estar jubilados, siguen trabajando. ¿Y qué ha pasado con ellos? Cuando se van con el contrato suspendido por el fondo, hacia el fondo de cesantía, no quedan con ningún tipo de pago. ¿Ya? Eso lo vinculo con la quinta pregunta que se hizo por teléfono a Sebastián, que dice, ¿qué pasa con los conserjes mayores de 75 años? ¿Pueden acogerse a la AFC? La misma respuesta anterior. ¿Pueden pedir licencia con cargo médico a sus seguros? ¿Esto por qué está pasando? Porque como se están quedando sin plata por la AFC, la gente está recurriendo a las licencias médicas. Las licencias médicas siempre se pueden pedir, entre comillas. Obviamente, porque si uno está enfermo, necesita una licencia médica.
las licencias médicas suspenden el tiempo del tema del fondo de cesantía. Entonces, si yo a pesar de que estoy suspendido me voy con licencia médica, esa licencia me la va a pagar mi ISAPRE o me la va a pagar FONASA, y luego voy a volver al tema de la suspensión del contrato. ¿Qué pasa en la práctica? La primera licencia puede pasar, la segunda se va a cuestionar. Entonces, probablemente al trabajador no se la paguen. Pero de que puede tirar licencia, puede. Después, la tercera pregunta relacionada con esto mismo, dice que si podemos hacer que el trabajador se vaya a su casa sin goce de sueldo. Complicado. Acá, ¿qué pasa con el tema de los conserjes? Tenemos que acordarnos, esto lo que les hablo es en general, para todo tipo de trabajo, el tema de la Ley de Protección del Empleo. ¿Qué pasa con los conserjes? Acordémonos que los conserjes están hoy día considerados como trabajo esencial, y por tanto no se van a poder acoger a la Ley de Suspensión del Empleo. El resto de los trabajadores sí, pero el caso especial de los conserjes no, porque los conserjes pueden trabajar de todas maneras. ¿Cierto? Eso se entiende, ¿cierto? Sí. Sí, ya, perfecto. Claro. ¿Qué pasa con ciertas personas? Hay ciertas personas que están con cierta vulnerabilidad. Por ejemplo, las trabajadoras que están embarazadas, los mayores de 75 años, las personas que tengan algún tipo de enfermedad, que estén inmunodeprimidas. Por ejemplo, alguien que tenga diabetes, que haya tenido cáncer alguna vez, etc. Todas esas personas se considera que tenerlas trabajando en medio de esta pandemia es un riesgo. Y tenemos que acordarnos que el artículo 184 del Código del Trabajo dice que usted tiene el deber como empleador de cuidar de manera eficaz la vida y salud de los trabajadores. Ojo con la palabra eficaz. La ley es súper potente en el tema de la responsabilidad de la empresa, del empleador. Y por tanto, se entiende que uno no puede tener trabajando a estas personas. ¿Qué pasa con ellos? Ahí estamos con el problema. Estamos un poco en el aire. ¿Qué pasa con los conserjes especialmente? No los podemos acoger al FC porque son considerados esenciales. Tampoco podemos dejarlos sin sueldo. Entonces, ¿qué es lo que han dicho? Hasta el momento los tribunales, de las pocas sentencias, de las pocas resoluciones que hay por el momento, es que acá el costo lo asume el empleador. Hay que seguirles pagando el sueldo porque si no sería un tremendo perjuicio para las personas. ¿Ya? Después, bueno, preguntan lo mismo, si es que podemos consensuar lo último. En el fondo podemos llegar a un acuerdo con el trabajador de pagarle menos o de que se vaya a su casa con menos sueldo. Sí, el mutuo acuerdo siempre existe. Yo puedo acordar con un trabajador, ¿sabes qué? Te voy a pagar el 75% del sueldo, etc. Si es que estamos de mutuo acuerdo, no hay ningún problema. Los problemas empiezan cuando no estamos de acuerdo. Ahí el trabajador se va ¿a qué? A realizar una denuncia a la Inspección del Trabajo y ahí como empleador podemos vernos sometidos a multa. O sea, se debe cancelar mayor de 75 años. Sí. Mi opinión, de acuerdo a la interpretación, es que sí. Y en caso de que usted no lo hiciera, puede que no pase nada. Pero puede que el trabajador vaya a reclamar. Y lo más probable, desde mi punto de vista, es que tenga entre un 80 y un 90% de probabilidad de ganar un juicio en caso de que usted no lo esté pagando. Porque hay un detrimento. No hay nada formal escrito, dicho por la Dirección del Trabajo. No, lo que hay son ciertas interpretaciones que se han, de hecho tengo un dictamen, que tienen que ver con la siguiente pregunta, que es un tema de las colaciones y las movilizaciones. Eso entendí yo, que sí, uno no le podía coartar la movilización y la colación, pero el tema del sueldo era como si la comunidad quisiera pagarle o no. Han salido muchas interpretaciones respecto a esto, ¿ya? Lo mismo pasa, ya que tocamos ese tema, que de hecho es la siguiente pregunta, el tema de la colación y la movilización. ¿Le puedo descontar la colación y la movilización a estos trabajadores? Pongámonos en el caso, tenemos un trabajador de 75 años, por ejemplo, ¿sabe qué, señor? Usted está en riesgo, yo voy a cuidar su vida y salud, así que váyase para la casa, y no le voy a pagar nada. Es que yo tengo un caso de un señor que lo mandé a la casa, yo de 75 años, le dije que le dejaba el trabajo, seguía activo, y le pagaba colación y movilización, que eso es lo que yo entendí que se pagaba, no la remuneración completa. Ya, como les digo, esto es súper discutible.
pero yo pienso que hay que pagar la remuneración completa. Y no es solo que lo piense, sino que tengo una resolución del segundo juzgado de letra del trabajo en el que ordena pagar remuneración íntegra a los trabajadores. Incluso, es más, esa resolución de ese tribunal no solo ordena a los trabajadores de más de 75, sino que amplía esta cuestión a un nivel súper lejos, digamos. Dice que incluso serían trabajadores de riesgo quienes tengan a su cuidado niños menores de 10 años. Y esa resolución, ¿tú la puedes enviar para mostrarle a los comités? Lo que pasa es que, sí, puedo, pero ¿a qué voy? Es una resolución de un juez de un tribunal. ¿Por eso no puedes asentar jurisprudencia para los demás tribunales? En Chile, la jurisprudencia no es vinculante. Eso quiere decir que lo que falla un tribunal A no necesariamente va a obligar al tribunal B. Pero, yo siempre les pongo el mismo ejemplo. Si llegamos a la Corte Suprema y la Corte Suprema dice A, la Corte Suprema es el jefe de todos los tribunales. Si usted su jefe le dice A, ¿usted va a ir y va a decir B? No. Entonces, si bien en Chile no es vinculante la jurisprudencia de manera formal, influye. Y los abogados, cuando vamos al tribunal a discutir los casos, claramente les hacemos ver eso a los jueces. O sea, señor juez, la Corte Suprema con fecha tanto falló tal cosa. Entonces es complicado. Ahora también acordémonos que la jurisprudencia es variante. O sea, yo les puedo mostrar jurisprudencia que dice A y jurisprudencia que dice B. Lo mismo va a pasar en este caso. O sea, yo les aseguro que va a pasar lo mismo. Probablemente en el primer juzgado de letra del trabajo de Santiago puede que le den la razón a usted y le digan, ¿sabe qué? Está súper bien lo que hizo. Pero en el segundo puede que no. Y como les digo, desde mi punto de vista y de acuerdo a los últimos dictámenes que sacó la dirección, que sacó uno hace poquito, este sí les voy a mandar un dictamen que sacó hace poquito a la dirección, que está súper bueno, y que dice, es genérico, pero habla y dice que en el fondo lo que está pensado, la ley de protección del empleo y toda esta cuestión, es para nunca poder perjudicar a un trabajador. Volviendo al tema de la colación y la movilización, ¿qué dice este dictamen? Dice que se debe pagar al trabajador la remuneración íntegra, ¿cierto? ¿Y dónde ha venido? Porque acá los abogados somos capísimos para encontrarle el vacío legal, pues si para eso nos pagan, ¿cierto? Entonces, ¿qué ha pasado? Han dicho, ¿sabes qué? El concepto remuneración, de acuerdo al Código del Trabajo, de hecho en el artículo 41, se entiende que excluye el concepto de colación y movilización. Colación y movilización no constituyen remuneración. Y por tanto, a pesar de que la ley y la inspección me digan, ¿sabes qué? Págale la remuneración íntegra, yo sí se la voy a estar pagando íntegramente si es que le descuento la movilización y la colación. ¿Me entienden? Y es por eso que muchos empleadores han descontado la movilización y la colación. No, yo estoy cancelándola, a esta señora se la cancelé. Es que si me preguntan mi opinión, yo creo que hay que pagarla. No, yo se la pagué por 30 días, como un mes completo, pero tenía la duda el tema de la remuneración. Yo pienso que hay que pagar. Y en caso de que no la paguen, podrían ver eventualmente expuestos a una multa. Sale un nuevo multario ahora, el 1 de junio. Y que Y leyendo, mínimo 10 UTM. ¿Cómo, perdón? leyendo el WhatsApp que tenemos nosotros, todos los administradores, en una aparecía que una persona sí había llamado a la inspección del trabajo y que en el fondo sí tenía que cancelarle la locomoción y movilización, pero el sueldo no. Eso es lo que entendí yo. No sé si estoy equivocado. Por eso es que por ejemplo, yo soy juez. Pruébeme, señor, que usted llamó a la inspección del trabajo. Me pasó también por otro caso parecido que... ¿Me entiende? Yo acá, ¿qué recomendación hago también siempre en los cursos, en las clases? Todas las consultas que hagan a la dirección del trabajo, háganla por favor por escrito. Hagan consultas oficiales, guárdenlas por escrito, cosa de que el día de mañana, si les llegaran a pasar una multa, usted tiene el respaldo y dice, a ver, ojo, yo hice esta consulta a la inspección del trabajo y la respuesta fue esta. ¿Ya? Ese es un muy buen tip. Vale. Y a ver, bueno, esas fueron en general las consultas, porque la otra consulta tiene que ver con lo mismo, si es que se pueden acoger al FC, y si les pueden descontar el tema de la colación y la movilización. No sé si alguien más tiene alguna consulta relacionada con esto que podamos responder.
Pareciera que ahora no, pero si hay alguna, yo la voy a anotar y te la puedo hacer llegar o te la podemos hacer llegar y tú nos puedes responder por correo más adelante para no quitarle más tiempo a ti ni a tu peque. ¿Parece? Sí, ¿Están de acuerdo? disculpa, tengo una bebé con fiebre, así que tengo que ir a verla. Sí, correcto. Te lo agradecemos mucho, Daniela. De verdad, consideramos que es re valioso lo que nos has contado. ¿No? Nos queda claro y bueno, nosotros vamos a seguir conversando sobre este tema Súper. y Lo otros único que me más. gustaría agregarles, eso sí que se me fue, que tenía pensado para hoy día contarles, es el tema de la ley corta, que modifica la ley de protección del empleo, para que la revisen, y sobre todo el tema del pago de las cotizaciones, ya que modifica el porcentaje. Hay dos cosas, bueno, hay varias cosas importantes, pero dos que yo por lo menos recalco, así súper, súper importantes, que es el tema que modifica el porcentaje de pago, ya, ahora hay que pagar todas las cotizaciones, y lo otro es el tema de los trabajadores con fuero maternal. Antes, los trabajadores con fuero se les podía suspender el contrato sin ningún problema. Pero hoy día, si hay una trabajadora con fuero maternal, ya no pueden hacerlo. Y ahí sí que les caen las penas del infierno. Así que les recomiendo tener alto cuidado con eso. ¿Ya? Ok. Ya pues. Y Daniela, muchas gracias. Que estés muy bien. Nos vemos. Chao. Ok. Chao.